gozo. Pero luego tuvimos el privilegio, yo tuve el privilegio de compartir la palabra allí en la iglesia el domingo, luego el martes en Granada, el miércoles en Almería, anoche en Cádiz, y realmente lo que nosotros vimos fue algo maravilloso. Los hermanos con mucho gozo asistiendo a la iglesia a oír la palabra, y es una misericordia del Señor cuando Él nos visita. Y es una misericordia del Señor lo que estamos viendo en España, al igual que en muchos países de América Latina. Y nosotros no debemos desanimarnos, sino seguir corriendo esta carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, mis hermanos, a Hebreos capítulo 12, para que veamos cómo nosotros debemos seguir corriendo con ánimo, motivados, esta carrera de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Fíjense cómo este texto describe la vida cristiana como una carrera. Es una carrera que dura toda la vida. Y es una carrera donde encontramos diferentes tipos de terrenos. Muchas veces corremos en terrenos llanos, muchas veces en terrenos más accidentados, muchas veces encontramos terrenos montañosos, otras veces pantanos que debemos atravesar. Pero para correr esa carrera a través de todos esos terrenos, nosotros necesitamos autodisciplina, necesitamos buena condición física, espiritual en este caso, y debemos estar motivados para realizar un esfuerzo sostenido. Nadie entra a una carrera de maratón pensando que va a abandonar en los primeros 500 metros, porque el objetivo del que participa en una carrera es llegar a la meta. Y quizás tú estás aquí hoy animado para correr esa carrera porque estás en una cercana relación del Señor, has hecho buenos propósitos para glorificar el nombre del Señor, y yo alabo eso. Pero quizás tú estás aquí y te sientes desanimado, luchando con muchas tentaciones, con muchos pecados, o vienen a tu mente muchos fracasos que has tenido y estás con el ánimo y bien bajo, si podemos decirlo así. Has caído, has deshonrado el nombre del Señor, has pecado muy seriamente, y el maligno te dice al oído: tú eres un hipócrita. ¿Cómo tú te atreves a correr esa carrera? ¿Cómo tú dices que tú eres un cristiano? ¿Qué tú estás haciendo queriendo servir al Señor? ¿Tú no ves que tú eres un fracasado? ¿Tú no ves que has hecho muchos buenos propósitos, supuestos propósitos entre comillas, y no has podido cumplirlos? O quizás estás luchando con muchas distracciones, con muchas tentaciones que debías haber superado, y parece que tus problemas, esas tentaciones están ahí y no tienen solución. Pero hay algo peor todavía. Quizás tú estás aquí y estás autoengañado, porque hace un tiempo tú estuviste corriendo la carrera bien, pero estás corriendo ahora contando con bendiciones que tuviste en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tu vida espiritual hoy no es
la misma. Que tu relación con el Señor no es la misma. Que no encuentras ese deleite en leer la palabra, en acercarte al Señor. Ya esa palabra, cuando la lees, no hiere tu corazón, o no te anima, o no ves las promesas del Señor, y estás aquí, viniendo a la iglesia domingo tras domingo, con el piloto automático, como yo digo. No tienes esa relación estrecha con el Señor. Tomas tu Biblia cada domingo, vienes a la iglesia y piensas que puedes vivir con las bendiciones que recibiste en el pasado. Pero te digo que al Señor le importa no lo que fuiste ayer, sino lo que tú eres hoy, y nosotros no podemos vivir en el pasado. Y son muchas las situaciones en las cuales los que estamos aquí nos podemos encontrar. Pero el punto es cómo nosotros hemos de correr esa carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos correr esa carrera de la fe? Y yo quiero que veamos ese texto con 3 encabezados. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Dice el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, lo primero que debemos hacer es ver a los testigos que tenemos alrededor. Ver el testimonio de los santos del pasado debe ser un estímulo, una inspiración para correr la carrera. Y el texto no nos está diciendo que esos santos del pasado están allí viéndonos correr, no, sino que el ejemplo de ellos debe servirnos para nosotros correr la carrera. Porque el testimonio de ellos todavía debe hablarnos a nosotros. Aquí tenemos el testimonio de Noé, que por la fe, siendo advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Él obedeció con algo que era ilógico, porque en ese tiempo no había llovido. Entonces venía un juicio, prepara un arca porque viene un diluvio, y las personas burlándose de él. Como quizás hoy hay muchas personas burlándote de ti por tu fe. También tenemos el ejemplo de Abraham. Imagínense lo ilógico de lo que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, deja tu parentela, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar una gran descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Él salió sin saber para dónde iba, pero confiando en la promesa de Dios. Y quizás Dios te está haciendo demandas hoy en tu vida, y tú no quieres cumplirla porque tienes temor. Pero aquí tenemos ejemplos para nosotros seguir adelante. Dice la Escritura que Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su único hijo. El hijo de la promesa, en el sentido, no su único hijo, el hijo prometido por Dios. Era su tesoro. Lo que él tenía, Dios se lo pidió. Y los que tenemos hijos sabemos el valor de eso. Y él fue dispuesto a entregarlo en el altar de Dios. Y quizás Dios hoy te está demandando muchas cosas que tú pongas en tu altar, que tú la presentes delante de Él, para darle a Dios la prioridad en tu vida. Si tú te crees incompetente en tu trabajo, o si tú estás buscando, tienes luchas porque anhelas el prestigio, el poder, las riquezas de este mundo, mira la vida de Moisés, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Para qué? Para seguir y aguantar humillaciones con el pueblo de Dios. Él dejó atrás todo: prestigio, poder, riqueza. Pero no solamente tenemos el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento, de las Escrituras, todos esos hombres de Dios. Tenemos en la actualidad, viendo al pasado, muchos hombres de Dios, como nosotros que estamos aquí, creyentes, que han sido un ejemplo y una inspiración, misioneros que salieron a predicar la palabra, a evangelizar, dejándolo todo atrás, que querían vivir para la gloria de Dios. Y esos ejemplos están aquí para que nosotros podamos verlos, seguirlos, ser estimulados. Y lo más maravilloso de todo, ellos llegaron a la meta.
llegaron a la meta. Mira a esos testigos y vamos a correr la carrera. En segundo lugar, yo quiero que veamos en el texto y nos veamos a nosotros mismos. Miren el texto. Aquí se nos dice que nosotros debemos despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Estamos dispuestos a empezar a prepararnos para esta carrera? Ese amén está como muy sencillo, muy... Amén. Porque quiero que tengamos ánimo para correr esta carrera. Ya hemos mirado a nuestro alrededor. Hay otros que ya lo hicieron. Nosotros lo podemos hacer en el poder de Dios. Vamos a vernos a nosotros mismos ahora. Vamos a despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Fíjense que el texto, la idea que nos da es que todo estorbo o impedimento nosotros debemos dejarlo a un lado. En las carreras de la antigüedad y en las carreras de maratón ahora, las personas corrían con la menor cantidad de ropa posible para evitar cualquier peso que les impidiera que los afectara. Nadie entra a una carrera de maratón, toma una mochila con 100 libras de peso y sale a correr con esa mochila porque no va a poder llegar a la meta. ¿Qué es un peso aquí? Cualquier cosa que impide nuestro progreso en la carrera. La idea que nos da el texto es que un peso no es un pecado en sí mismo, pero está mal si te impide correr la carrera como deberías hacerlo. Entonces debemos deshacernos de esos pesos que nos impiden correr la carrera. Déjenme darle un ejemplo. ¿Es lícito salir con los amigos a compartir? ¿Sí o no? Es lícito, no hay ningún problema. Es lícito desear tener ciertas comodidades y posesiones materiales. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Cumplir con los compromisos laborales, con los compromisos profesionales. ¿Es malo que nos guste el fútbol? No, es lícito ver un deporte que nos guste, tener un pasatiempo, una actividad, estar en las redes, navegando en las redes. Ahora, esas cosas lícitas se convierten en ilícitas cuando me llevan a romper mi orden de prioridades que Dios me estableció. Amén. Amén. Vamos a analizarlo ahora todavía un poquito más profundo. Dios me ha dado un orden de prioridades que donde lo primero es mi relación con Él. Yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, si yo no puedo hacer el devocional por estar en el teléfono con el WhatsApp y estar en las redes, en Facebook y en Instagram, hay problema. Si yo no puedo tener comunión con Dios porque estoy trabajando demasiadas horas diarias, hay un problema ahí. Porque yo tengo un mandato en la Escritura de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo segundo es mi familia, mi matrimonio es, y luego mis hijos. Si yo no tengo tiempo para dedicarlo a mi cónyuge y estoy con los amigos hablando o viendo el juego de fútbol, ya eso se convierte en un impedimento para yo correr la carrera. Si por tener más dinero y tener un televisor más grande en la casa, en vez de yo trabajar de 8 a 5 de la tarde, estoy trabajando de 8 a 8 de la noche y no puedo asistir a la iglesia a adorar a Dios, no puedo estar en los cultos de oración, no puedo estar en las actividades especiales, entonces eso es un impedimento, es un peso para correr la carrera. Y cualquier peso que se presente debe ser eliminado, que me impida correr. Por eso Pablo dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿No vamos a despojar de esos pesos? No, o sí. ¿Qué ustedes me dicen? Estamos en familia, dígamelo. ¿Tenemos esa disposición? Debemos tenerla. Pero lo segundo que dice es que debemos también despojarnos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado no debe tolerarse en la vida cristiana.
Y aparentemente el pecado que tenían los hebreos aquí era el pecado de la incredulidad, el cual impidió a Israel entrar a la tierra prometida. Pero tú y yo sabemos cuáles son los pecados con los cuales estamos luchando en nuestras vidas. ¿Cuáles son las tentaciones que te impiden a ti correr la carrera? ¿Cuál es? El amor al mundo, los deseos de la carne, el afán por satisfacer los deseos físicos, los deseos de los ojos. Tú quieres todavía tener lo que ven tus ojos, cosas que no te son lícitas. Quieres tener reconocimiento, prestigio, poder, comodidad. Tú tienes la obsesión de ascender socialmente, ser reconocido, ser reconocida como una persona importante. Dice la Escritura: quítese de vosotros también todo enojo, ira, gritería, malicia y toda maledicencia. ¿Con qué tú estás luchando? ¿Cuál es el pecado que te impide correr la carrera? Yo te voy a dar una sugerencia. Yo quiero que tú tomes 2 horas mínimo y tomes tu Biblia. Si es digital, no la lleves en el teléfono para que no te estén entrando los WhatsApp en el teléfono. Entonces, yo quiero que tú hagas un análisis y tú veas aquellas cosas que son un peso en tu vida primero. Miren qué sencillo. Amistades que no te convienen. Esos amigos de infancia, del vecindario, que tú te sentabas o te sientas a hablar con ellos y pasas horas y horas y horas hablando con ellos. Y llegan temas que te contaminan, que no son los mejores temas allí. Analiza eso. ¿Qué lugares que tú frecuentas se han convertido en un problema para ti y son una fuente de tentación? ¿Qué actividades te están robando tu tiempo y están rompiendo tu orden de prioridades? Los juegos de computadora, el internet, el Facebook, la televisión, los videos, las revistas, las novelas. ¿Qué material de lectura o tú estás viendo que te lleva a soñar despierto? Ay, ¿qué pasaría si yo viviera en otro lugar? ¿Qué pasaría si yo tuviera otra casa? ¿Qué pasaría si yo tuviera más dinero? Ay, si mi esposo fuera creyente, o si no fuera tan gritón ni tan peleón. Analiza esas cosas y apunta luego los pecados con los cuales tú debes luchar: la lascivia, la mentira, el engaño, la hipocresía, la codicia, la envidia. Y después que tú hagas esa lista, viendo la palabra en oración, tú solo, para que no haya equivocaciones, porque uno a veces es muy indulgente consigo mismo, llámate a una hermana si eres mujer, a tu esposo si estás casado, o viceversa, si eres hombre, a un amigo o a tu esposa, y pídele que te ayude a ver si esos pecados que tú has identificado son correctos en tu vida. Y no te ofendas cuando esa persona te diga: pero tú solamente pusiste 5 cositas, yo te quiero decir ahora 15 cosas más en las cuales tú debes trabajar. Cuando tú la identifiques, ponlo en orden de urgencia, esas áreas que deben ser cambiadas. Entonces, ve a la Escritura y búscate textos que te hablen de cómo despojarte de esos pecados, cómo revestirte en el Espíritu, en la palabra, y cómo vestirte de ese nuevo hombre. Si tú tienes pautas con la mentira, búscate lo que dice la Escritura acerca de la mentira. Memoriza esos textos y empieza a aplicar esos textos en tu vida. Si tú luchas con la ansiedad, mira lo que dice la Escritura acerca de la ansiedad y cómo tú debes combatirla. Pero nosotros debemos hacer un plan para atacar y despojarnos de ese peso y de esos pecados que nos están asediando. En otras palabras, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no debemos proveer para las lujurias de la carne.
Y debemos entonces practicar ese hábito piadoso, mínimo por 3 semanas, para que se convierta en algo habitual en nosotros. Mis hermanos, el punto es este, que en Cristo nosotros tenemos esperanza para vencer la tentación, para vencer el pecado, para correr la carrera, para poder romper todos esos viejos hábitos que hay en nuestra vida. Y en el libro de Hebreos nosotros vemos la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, su poder sobre la muerte, su resurrección, su intercesión a la diestra del Padre. Y esa realidad de nuestra identidad con Cristo, de quienes nosotros somos, debe cambiar poderosamente nuestra vida. La Escritura nos dice, si alguno está en Cristo, nueva, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Antes de nosotros convertirnos al Señor, de que Él nos llamara a salvación, nosotros no podíamos decirle no al pecado. Pero ahora tú puedes decirle que no al pecado. Yo quiero que ustedes me acompañen a la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 10. Adelante. Dice así la palabra de Dios. Romanos 6, 10. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos derrotados por el pecado. Eso es lo que dice. No, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, si yo he muerto al pecado, si yo he resucitado con Cristo, dice Él, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene por qué controlarte. Tú tienes el poder de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti para vencer el pecado. Y es una realidad que hay pecado remanente en nosotros, es una realidad que tenemos luchas, es una realidad que caemos, pero nosotros podemos vencerlo. Nosotros tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque yo estoy unido a Cristo y es Cristo quien me capacita para yo despojarme del peso y del pecado que me asedia, de manera que pueda correr libremente la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. ¿Estamos dispuestos a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia? Amén. Yo no voy a decir, estamos de acuerdo en hacer el plan, porque si alguien dice amén, te puedo mentir y no lo va a hacer. Pero yo les sugiero que lleven a cabo un plan para combatirlo. Pero miren lo que dice el texto. Estamos entrenándonos nosotros ahora, ¿verdad? Despójate del peso del pecado del peso y del pecado que te asedia, dice el texto, y corramos con paciencia. O sea, nos preparamos. Vamos a correr la carrera. Corre la carrera. Miren, esa palabra carrera que se utiliza allí, en su original, de ahí viene la palabra agonía. O sea que nosotros tenemos que correr una carrera que demanda un esfuerzo demandante, agotador, que requiere autodisciplina, como decíamos al principio, que requiere determinación. Dios nos está llamando a correr una carrera que es agotadora, que es continua, no es algo pasivo. Dios no nos está llamando a nosotros, mis amados, a permanecer inactivos. No nos está diciendo que nos acostemos en una cama, que Él lo va a hacer todo, sino que corramos una carrera demandante. Ahora, miren el texto conmigo y miren dónde está la ruta de esa carrera. ¿Dónde la tenemos nosotros, la carrera? Por delante. ¿Qué significa eso? Que la ruta de esa carrera ha sido diseñada por Dios.
Ustedes han visto los rallies, los maratones, que hay una ruta diseñada para seguir. Dios ha diseñado la ruta por la cual tú debes correr esa carrera. Si tú estás corriendo en un terreno llano, Dios lo ha diseñado así. Pero si estás en un terreno difícil, pantanoso, como nosotros decíamos, o subiendo una alta cima, es porque Dios la ha diseñado así. Porque dice la Escritura que nosotros somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. ¿Sabes lo que significa eso? Que en la situación en la cual tú te encuentres, sea cual sea, en vez de estarte lamentando, en vez de estarte deprimiendo, en vez de estarte llenando de autolástima, Dios te dice, corre, porque esa ruta yo la puse delante de ti. Pero mira lo que dice también, que debemos correr con paciencia. Y la palabra aquí es perseverancia. Corre, aunque tú sientes que ya tú no puedes más. Tú quieres bajar la velocidad de la carrera, no la bajes. Tú quieres abandonar, no abandones. Te falta el aire, corre. Las piernas no me responden, corre. Cada músculo de mi cuerpo, ya Señor, yo no aguanto más, yo llegué hasta aquí, me voy a romper en pedazos, Señor. No, ten la determinación de seguir corriendo, aun cuando los obstáculos parezcan insalvables. Corre, 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 sin mirar atrás, extendiéndote hacia la meta, a lo que tienes por delante, al llamamiento de Cristo Jesús. Hermanos, estamos corriendo una carrera donde la victoria está asegurada. Amén. Cristo nos asegura que llegaremos a la meta. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, quiero que vayan allí conmigo, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Óyeme bien, no es un trofeito, no, es una corona incorruptible. Versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Para correr esta carrera hace falta propósito, hace falta disciplina. Nuestra vida cristiana demanda todo eso, autonegación, preparación, pero nosotros tenemos una recompensa en los cielos. Pero fíjense cómo dice el texto que debemos correr. Déjenme repasar lo que hemos visto. Vamos a correr una carrera, debemos ver a los testigos que están a nuestro alrededor. Debemos luego mirarnos a nosotros mismos. ¿Y qué debemos hacer para empezar a correr? Despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr. Correr la carrera que tenemos por delante. Lo tercero es, ¿cómo debemos correr? Mirando a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que va corriendo una carrera tiene sus ojos puestos en la meta. Y aquí se nos dice que no miremos para ningún lado, que no miremos para atrás, sino que miremos adelante a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Al momento de nuestra conversión, nosotros miramos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Para correr esta carrera tenemos que mirarlo a Él continuamente. Es un acto deliberado. Óyeme bien. Satanás nos manda dardos de fuego, distracciones, hay tentaciones del mundo, están las luchas de nuestra propia carne. Debemos decirle no
y mirar a Cristo y correr continuamente que nosotros debemos seguir. Él corrió la carrera a la perfección, Él la completó, la finalizó, y Él nos ayudará a nosotros a completar la carrera, porque Él es el consumador, el perfeccionador de la fe, el que la completa, el que la acaba, el que la lleva a su fin. Ese es Cristo. Él es el alfa, el omega de nuestra salvación. Él es el que empezó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Él es quien está obrando a través de todas las circunstancias de nuestro peregrinaje a fin de cultivar una mayor fe en nosotros, para hacernos crecer en santidad y en el conocimiento de Él. Por eso nosotros debemos correr continuamente con los ojos puestos en Jesús. Ahora, ¿cómo corrió Jesús? ¿Fue una carrera en un terreno llano? ¿Fue una carrera sin problemas? Pero yo le voy a hacer otra pregunta a los teólogos y teólogas de esta iglesia. ¿Qué motivó a Jesús para correr la carrera? El texto no lo dice. Dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Fíjense que no dice primero que sufrió la cruz y luego por el gozo delante de él, sino que dice primero por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque fue el gozo que llevó a Cristo a soportar todos esos sufrimientos. ¿Y ustedes saben cuál fue el gozo? Llevar muchos hijos a la gloria. Amén. De los cuales aquí estamos nosotros. Amén. Dice Isaías que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, para producir fruto, el grano debe morir primero. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos gozo, alegría, felicidad. Cristo pasó lo que pasó para redimirnos del pecado y para llevarnos a la gloria. El texto de Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, óyeme bien, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Corre con gozo, porque nuestra porción no está aquí. Nuestra porción está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Pablo lo dice de esta manera. Efesios 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el gozo puesto delante de él, dice el texto, la palabra de Dios, él soportó, él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Sabes lo que significa soportar? En el original, soportar. Quedarte en el lugar que Dios te ha puesto, combatiendo con las armas que Dios te ha puesto. Sufrir con valentía. Mantenerse en una posición bajo condiciones penosas. Nuestro Señor, nuestro Dios, quiere formar a Cristo en nosotros. Yo te decía al principio, en el inicio, que tú estás aquí en medio de tentaciones, en medio de luchas, en medio de diferentes situaciones laborales, familiares, un cónyuge que te hace la vida imposible. Son tantas las tentaciones, las luchas, los problemas, las aflicciones que se presentan que yo no puedo enumerarlos. Pero Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando la vergüenza. Cristo pasó dolor físico, latigazos, escupitajos. Los latigazos, cuando se los daban en la espalda, hacía que se hiciese una herida profunda, porque esos látigos tenían pedazos de hueso y de metal, y las vísceras y los órganos se veían. Era un guiñapo humano. Cristo dejó su trono en los cielos por amor a nosotros para venir a pasar eso. Dejó la gloria con el Padre Celestial, la adoración de los ángeles, una comunión perfecta por el gozo puesto delante de Él. Él se vio desamparado del Padre, clamando en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso fue lo que clamó el Señor. Por amor a nosotros. A Él le costó mucho ir a la cruz, pero Cristo consideró de menor importancia el sufrimiento en la cruz que cumplir la voluntad de su Padre. Claro que le importaba en su humanidad pasar por ese sufrimiento, por eso clama al Padre, por eso dice que sudaba gotas de sangre, y por eso dice el texto que Dios tuvo que mandar un ángel para fortalecerlo en ese momento. Pero a Él le importaba más el gozo posterior de vernos salvos. Y Él se ha sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el Señor. Dios les exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Pues yo quiero que ustedes vean algo en esta carrera. Primero el gozo, luego el sufrimiento y luego la gloria. Amén. Y alabo al Señor por eso. Amén. Gozo, sufrimiento, gloria. Eso es lo que vemos aquí. La visión del futuro, mis amados, es lo que nos consuela en medio de esta carrera. Porque si fuera por nosotros, hace rato que hubiéramos abandonado. Pero Cristo nos tiene tomados de la mano y nos está llevando a correr esa carrera. Como dice el salmista: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Amén. Amén. Eso es lo que a nosotros nos espera. Ya vimos a los testigos, ya nos vimos a nosotros mismos, ya vimos cómo debemos correr mirando a Cristo. En último lugar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Vamos al texto, al versículo 3. Miren lo que dice el autor de Hebreos: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considera. Y la palabra que se utiliza ahí es piensa cuidadosamente. Y en el original está relacionada con la palabra analogía. Mira tu vida aquí ahora, por lo que tú estás pasando, por lo que tú has pasado ya. Compárala con la vida de Cristo. ¿Es difícil tu situación? Claro. ¿Tienes muchas aflicciones? Sí. ¿Tú has sufrido lo que Cristo sufrió? No. No me han abandonado, no me han rechazado, no me han torturado, no me han dado latigazos, no me han crucificado en la cruz. Mi Padre Celestial sigue cuidando de mí. Mira tu condición, haz una analogía. Si tú te comparas con personas que están en una posición mejor que tú vas a decir: yo estoy muy mal. Pero si te comparas con personas que están más mal que tú, vas a decir: no, yo estoy muy bien. Pero eso no es el parámetro de comparación. Yo debo ver mi vida a la luz del amor de Dios, de lo que ya yo he recibido, a la luz del sufrimiento de Cristo por mí. Y esa palabra también se usa en matemática, a una suma y resta. Mira todo lo que Cristo tuvo que pasar y mira lo que tú has pasado. Tú has sufrido tanto como Él. Considera
Considera aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí. A Cristo le dijeron que él era Belcebú, que él era el diablo. Óigame bien, el diablo. Lo acusaron de eso. Y dicen, miren a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores para que vuestro ánimo no se canse, para que no se desanime. Miren, hay pruebas que vienen a nuestras vidas, que vienen y se van. Pero hay pruebas que vienen para quedarse. Hay situaciones de soledad, de abandono, de muerte de personas queridas, de enfermedades, ¡wow!, que drenan nuestra fuerza y nos desaniman. ¿Tú sabes cuál es la manera de no desanimar? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque Él es el ejemplo supremo de vivir por fe. Pero Él es también el ejemplo supremo de una fe victoriosa. Él tuvo oposición, pero Él corrió la carrera y Él venció. Y si tú estás aquí hoy enfrentando oposición de los familiares, problemas en tu matrimonio, rebeldía de tus hijos, mira a Cristo y corre la carrera. Si estás luchando con tentaciones que son demasiado fuertes y piensas que ya vas a sucumbir, mira a Cristo y corre la carrera. Si tú estás cansado de orar por una situación que no se soluciona y tienes años orando por eso, mira a Cristo y corre la carrera. No te rindas ante las presiones, no te rindas ante las aflicciones. Sigue corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Corre con gozo por la exaltación que ya Cristo consiguió para nosotros. Vamos a glorificar el nombre de Dios en medio de una sociedad que está en tinieblas. Vamos a reflejar en la medida de lo posible los atributos de Dios en nuestras vidas. Vamos a proseguir hacia la meta, como dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que nos espera a nosotros, mis amados, es demasiado glorioso. Es la eternidad en la presencia de Dios, en vez de una condenación eterna, que era lo que merecíamos. Es la eternidad en la presencia de Cristo, adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No importa nada que pasemos aquí, porque nada se compara a la gloria que Cristo ya compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y alabado sea el Señor por eso. Porque el peso de los problemas aquí son pasajeros, pero en Cristo disfrutaremos toda una eternidad. Amén. Corramos la carrera, mis hermanos, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Cristo. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos cuando nos llenamos de autolástima. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos apáticos para correr la carrera. Perdónanos porque muchas veces no vemos la gran salvación que Cristo compró para nosotros. Oh Señor, queremos confesar nuestro pecado en tu presencia. Sabemos que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, tú has dicho que el que encubre su pecado no prosperará. Oh Señor, pero el que los confiesa, se aparta, alcanza misericordia, y eso es lo que nosotros queremos alcanzar en este día. Padre, ayúdanos a ver con los ojos de la fe, ayúdanos a reclamar tus promesas, ayúdanos a ver ya la obra que Cristo hizo por nosotros, ayúdanos a ver nuestra identidad, lo que ya tú nos has dado. Ayúdanos, oh Señor, a ver cada día que en Cristo somos más que vencedores. Padre celestial, ven en el poder de tu Espíritu, Señor, y haz la obra que ningún ser humano puede hacer. Amén. Ministra tú nuestros corazones. Señor, transforma, cámbianos, fortalécenos, Padre celestial. Y esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Señor lo bendiga, mis hermanos. Igual.